Análisis: cómo tratar la comercialización de comprobantes fiscales y las empresas fantasma desde el ámbito penal. Integran la mesa de análisis los siguientes ponentes: el licenciado Miguel Buitrón Pineda, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Finanzas Públicas, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, integrante de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y abogado litigante experto en delitos fiscales, para quienes le pido un fuerte aplauso. Nos acompaña asimismo el maestro Ambrosio Michel, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en litigios de delitos fiscales y financieros, abogado postulante concursos en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Universidad Panamericana. Anteriormente, se desempeñó como subprocurador fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un fuerte aplauso, por favor. Nos acompaña el doctor Virgilio Tanús Namnum, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Penal, Procedimientos Penales y Ejecución de Sentencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Penal por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diversos diplomados en materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio por parte del INACIPE, de la UNAM y de la Universidad La Salle. Autor del libro Tendencia Actual de la Política Criminal, publicado en este año por Tirán Loblanche, miembro de la Comisión de Derecho Penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también el maestro Gonzalo Alanís Figueroa, licenciado en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Autónoma de México, en Derecho Procesal Penal y en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Cuenta con diversos diplomas en técnicas y estrategias de litigación oral por la Universidad de Nebraska, la Universidad Alberto Hurtado, el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Chile y la Escuela de Derecho del Oeste de California. Es coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Un fuerte aplauso, por favor. Finalmente, como moderador de la presente mesa de análisis, nos acompaña el doctor Agustín Celorio Vela, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, estudios de especialidad, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de maestría en Derecho en la Universidad Sorbona de París y estudios de doctorado en Derecho por la Universidad de Harvard, especialidad en Derecho Fiscal Internacional por el ITAM y la Universidad de Harvard. Ha realizado estancias académicas y ha participado en eventos académicos en Argentina, España, Estados Unidos y Colombia. Es presidente de la Junta Nacional del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, presidente de la Comisión de Investigación y Estudios en Derecho Tributario Penal de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, para quien le pido un fuerte aplauso y cedo el uso de la voz para la moderación. Pues muy buenos días. Tengan todos ustedes, señoras y señores. Como lo hemos visto a lo largo de este seminario de discusión a partir del pasado lunes en la sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas, hemos venido abordando la problemática de las empresas fantasmas, la venta de comprobantes fiscales y la evasión fiscal en el Sistema Nacional Anticorrupción. Este esfuerzo académico se engalana con la participación del Senado de la República, donde nos ha abierto las puertas para desarrollar el día de hoy esta práctica académica que nos ocupa. Por lo tanto, quiero agradecer a nombre mío, del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario y de todos los compañeros que integramos este panel, a la senadora Minerva Hernández Ramos por haber hecho posible este esfuerzo de integración
conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, representado en esta ocasión por la doctora Gabriela Ríos y evidentemente por el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, nuestro amigo el maestro Arturo Pueblita Fernández. Y a todos ustedes por tener el interés de participar el día de hoy con nosotros. Esta mesa, a diferencia de todas las anteriores, plantea cómo tratar la comercialización de comprobantes fiscales y las empresas fantasmas desde el ámbito penal. Están aquí, en este panel, 4 grandes exponentes, expertos en esta materia, que van a platicar con ustedes su perspectiva de cómo abordar esta problemática que es lacerante no solo a la tributación nacional de nuestro país, sino al esquema del desarrollo económico de la nación mexicana. Sin más, el orden de este panel será la primera exposición a cargo del doctor Miguel Buitrón Pineda, seguirá el maestro Ambrosio Michel, posteriormente el doctor Virgilio Tanús, posteriormente el licenciado y maestro Gonzalo Alanís y finalmente un servidor para exponer su punto de vista. Cada uno de los panelistas dispondrá de 15 minutos cronometrables, de tal manera que al final de las 5 exposiciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Recordarles que por el respeto a la mesa siguiente no vamos a aceptar intervenciones que no se hagan preguntas escritas. Por favor, todos aquellos que no tengan la posibilidad de presentarnos por escrito su pregunta, no vamos a responderla en forma directa, porque eso nos va a llevar más tiempo y todavía tenemos una tercera mesa. Pues sin más, abramos la cancha y le pido a mi amigo, el doctor Miguel Buitrón Pineda, en representación de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal en esta ocasión, que se sirva a presentar su ponencia. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días, desde luego muchas gracias, senadora Minerva, mi queridísima Gabriela, muchas gracias. Arturo, que nos convoca y que aquí estamos, y les agradezco a todos ustedes. Un tema relevante, de realidad. Yo litigo, yo vivo en los tribunales penales, y he tenido grandes decepciones. Esto me lleva a ver esta realidad. En esta propuesta podemos resumirla en un punto de acuerdo. Se aumentan las penalidades. El fácil expediente de cualquier país, el fácil expediente de cualquier administración tributaria, que en este caso no es la administración tributaria, se hacen propuestas de aumento de penalidades. Vamos a ver, en principio, el delito que nosotros tenemos vigente es válido. Por favor, me ayudan con la lámina siguiente. Vamos a ver, ya existe un delito que se hizo, como lo llamo yo, un traje a la medida. Y ese traje a la medida es efectivamente el que se hace para efecto de poder encuadrar las conductas del artículo 69b. Pero yo le llamo hasta cierto punto ociosidad jurídica. Si ya existía una excelente redacción, delito en el artículo 109 sobre de lo que es la simulación de uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, entonces tenemos que se crea un nuevo delito, pero con la característica de que es una penalidad realmente baja, que son 3 meses a 6 años de prisión. Si yo les dijera a ustedes, un buen abogado litiga y desde luego procesan a un comprador o vendedor de facturas, lo que más haría ese abogado es que le impongan la pena mínima, porque es primodelincuente, y desde luego sin mucho trabajo los jueces penales aplicarían
la pena menor. Claro, con mayor facilidad. Entonces tendríamos a un personaje que está siendo sancionado, estamos hablando de hipótesis, sería sancionado con 3 meses de prisión y consecuentemente esa persona podría salir conmutando su pena. Es decir, tenemos un artículo 113 en su fracción tercera, con todo respeto lo digo, mal hecho. Es un delito que nació, que no nace, que nace muerto. De tal manera que tiene unas desventajas tales frente a los delitos que sí contemplan incluso esa compraventa de facturas apócrifas, como es el artículo 109. Podrán ustedes analizar desde la teoría. El artículo 113 es un delito de conducta y en todo caso no exige reparación de daño. En cambio el artículo 109 sí, porque se establece ese perjuicio fiscal que tendría que calcularse en un momento dado. De tal suerte que es un artículo que no vive, no está activo. ¿Por qué? Por favor, la siguiente lámina. Fíjense ustedes que, bueno, siempre se ha dicho, no confíes en las estadísticas, pero menos en las que te da el gobierno. ¿Y qué creen? Que la pedí esta estadística a la Secretaría de Hacienda y me la dio. Con mucho tiempo de tardanza, pero me la dio. Y entonces yo pregunté, ¿qué número de delitos hay en persecución, en proceso, a quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones, etcétera, compraventa de facturas? Y consecuentemente me responden de esta manera. Por favor, la siguiente. En 2017 se establecen una serie de delitos en el sentido de que hay defraudación fiscal y su equiparable. ¿Pero qué creen? La flechita señala, en relación con ese delito de compraventas en su cuestionamiento, esta Dirección General ha consignado y judicializado por el delito contemplado en el artículo 113, fracción tercera del Código Fiscal, el siguiente número de asuntos: 0. ¿Qué pasa? Yo creo que nosotros desde la trinchera, desde la práctica fiscal, desde el momento en el que nosotros nos presentamos, ahora sí con jueces que son muy rápidos, son los más rápidos del oeste. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un delito complejo que se lo explican y están ustedes en la etapa de vinculación y la verdad termina abrumado, no sabe. Lo digo en ese foro, lo digo, hay que prepararnos categóricamente, valientemente, hay que reconocer ese gran vacío. En los delitos fiscales tenemos un gran vacío. Seguimos, por favor, la siguiente. Sí, ¿verdad? Bueno, ok. Estas reformas propuestas son indudablemente para combatir la evasión y desde luego terminar con la impunidad que tanto lacera. Ya nos dijeron en el primer día en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hay que tener tolerancia cero, no solo en eso, pero en todo lo que tenemos que emprender, en los delitos también. ¿Es un fracaso? Sí. Es un fracaso. Si yo les pregunto a ustedes por cuántos delitos de defraudación fiscal se está juzgando hoy, son cantidades bien bajas, pero muy bajas. Después de 700 averiguaciones antiguas, 386 consignaciones, 66 procesos para dar el parto de los montes, 36 sentencias condenatorias, y la mitad de ellas con reparación del daño nada más. Tenemos nosotros dos cosas. No está en activo la autoridad que investiga,
no está capacitada. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros verdaderos ejércitos de investigadores que, bueno, de investigación nada más se sientan en el escritorio porque reciben todo el alterón de expediente cuando estamos hablando de que todo el sistema de fiscalización es escrito. Y lo tienen que traducir de manera en que pueda ir el Ministerio Público bien armado a sus etapas de juicio. Y por lo tanto, sí creo firmemente que hay que cambiar el enfoque. Y ese futuro, ¿cómo se nos muestra? Incongruente. ¿Por qué? Porque como lo dije yo ya al inicio, por favor la siguiente. Dije al inicio, en realidad, para afrontar un problema desde carácter penal, no nada más nos sentemos y digamos, vamos a aumentar la penalidad. ¡Qué cómodo! Pero qué cómodo. Y ahora me extraña, ¿cómo es posible que la PRODECON no se acerque antes de haber propuesto esa reforma de aumento de penalidad? Y ahora les digo algo acertado de todo este árido camino. ¿Por qué no se asesoran? Y curiosamente, y no puedo hablar de la soga en casa del ahorcado, pero hay muchos políticos que nos quieren contratar gratuitamente para que les ayudemos. Entonces, no se asesora. Tenemos nosotros un proyecto que lo canaliza el diputado Alfonso Gutiérrez Cuellar, y que es el que vamos a ver más adelante. Y también hay una senadora, la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, que también hace una propuesta. Necesitamos respaldar todo lo que es un sistema especializado. Si quieren ustedes, hagan un departamento, pero un solo departamento donde entren los policías, entiendan los ministerios públicos y los fiscales para saber qué está pasando con la compraventa de facturas. ¿Por qué? Porque yo propondría incluso que inviten a los jueces penales. De veras, lo sufrimos. Los que trabajamos en materia penal fiscal, lo sufrimos. No comprenden ni un abandono de domicilio sin haber dado aviso. Muy bien, yo sostengo entonces que debe haber, como quieran ver ustedes la pirámide, que se especialice a los jueces y a lo que va hacia abajo, a los fiscales, a los ministerios públicos, a los policías, a la policía, que ese es el punto donde yo arribo, donde termino. Sería tan amable la siguiente lámina, la siguiente, por favor. Ahí. La propuesta es de que se aumente la penalidad, porque era de 3 meses a 6 años con su consabido beneficio que nunca se ejerció, porque no hay un delito juzgado en ese sentido. Pero se hace una propuesta, aumenta de 2 a 10 años, dicen, tranquilamente vamos a aumentar y acabar con la compraventa de facturas, aumentando la penalidad. Y después dicen algo muy acertado desde mi punto de vista, crea un nuevo delito, porque la delincuencia organizada es un delito independiente, no agrava la penalidad, es un delito independiente. Colócalo como delincuencia organizada, agregas la fracción 11, porque la redacción es exactamente igual. Y por lo tanto tendríamos un aumento o un concurso real, decimos los abogados, precisamente, donde le impongan la sanción del delito fiscal y la sanción del delito de delincuencia organizada. Obvio, se agrava al que tenga funciones de director, administrador, etcétera. Por favor, la siguiente, ¿sí? Esta curiosa, con todo respeto lo digo, iniciativa, nada más aumenta de 2 a 9 años de prisión, y a mí me quedó una duda muy grande. ¿Por qué en non par? De 2 a 9 años nos da 11 años, la mitad, 5 y medio. Bueno, totalmente inacabada, desenfocada, se apoya en un artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 70 de conmutación de las penas, etcétera, pero vamos a dejarla ahí.
quiere que se aumenten las penas y vamos a contrarrestar a la compraventa de facturas. Por favor, la siguiente, ¿sí? Por favor, la siguiente. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Pues sí, que se aumente la pena, porque es un chiste 3 meses de primo delincuente compraventa de facturas. Es un chiste. Que aumente la pena. Que se agregue un delito de delincuencia organizada, fracción 11 del artículo 2º, obvio, se aumenta la pena. Y otro punto final, que le apliquen la extinción de dominio. ¿A quién? Bueno, le vamos a pedir al chofer, a la doméstica que está siendo juzgada, y que nos diga, oye, ¿quién te lo dijo? Pues me lo dijo un abogado o me lo dijo un contador. Date de alta, te doy 500 pesos. Y el notario, que también, dicho de paso, tratados con algodones, salvo la ley de lavado, contra el lavado de dinero, siempre han sido los consentidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se conozca a través de una inteligencia policíaca, a través de una inteligencia de análisis criminal, que sí den con el verdadero ricachón, con el que se quedó con el dinero. Claro que todos saben, incluso los abogados, que urden precisamente este tipo de cuestiones, de tal suerte que esa sí sería delincuencia organizada. El que compra, el que vende, desde luego yo les digo, el contador, y por ahí el abogado, o cuantos más en esa nefasta cadena. Señores, muchísimas gracias y esa es mi opinión. Agradecemos al doctor Miguel Buitrón Pineda por su participación y le concedemos el uso de la palabra al maestro Ambrosio Michel. Adelante, por favor. Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la senadora Minerva Hernández por la atenta invitación a participar en este foro. Muchas gracias. Asimismo, mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Es un honor acompañarlos en esta sede y también ser miembro de este distinguido panel de abogados, juristas, todos ellos expertos en esta materia, la materia penal tributaria. En aras del tiempo, trataré de hacer un esfuerzo al máximo de abstracción por tratar de incluir la mayor parte de las ideas que tengo respecto de este tema en el tiempo indicado. No traje presentación, pero ustedes podrán ser testigos y confirmar que lo que diré a continuación no es la primera vez que lo hago. Ahí hay varias obras de mi autoría, entre ellas un libro de Derecho Penal Fiscal, en donde aparecen todo lo que voy a decir, incluyendo los errores, las pifias, por decirlo menos, no solamente por parte de las autoridades encargadas de aplicar la ley, sino también de las mismas autoridades encargadas de presentar proyectos de ley al Poder Legislativo. Los temas para los que nos convocaron a este seminario es la comercialización de las facturas o CFDIs, analizar la propuesta de PRODECON sobre la reforma a diversas disposiciones fiscales, el análisis de las empresas fantasmas, su tratamiento penal, tema de esta mesa, y también con una perspectiva desde el punto de vista de lo que es la política nacional anticorrupción. Es decir, esto nos lleva
de acuerdo a lo que hemos visto y escuchado en mesas anteriores, así como en proyectos que son de circulación ya pública, evaluar la retención y entero del ISR y el IVA a la luz de la propuesta de la PRODECON, el aumento de la sanción prevista en el famoso y entre comillas artículo 113 fracción tercera, o de ser el caso el 113 bis que proponen, su calificación como delito grave, lo cual también entre comillas, la prisión preventiva oficiosa propuesta y la incorporación, y perdón que lo diga con este gesto, la incorporación del 113 como delito de delincuencia organizada. Esta mesa podrán pensar que solamente estaría enfocada a lo que es la sanción de aquellas conductas relacionadas con la venta de facturas o comprobantes electrónicos, CFDIs. Pero yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿toda política criminal debe contener también una política de prevención? Todos los tipos penales de todas las comunidades, de todos los países, traen implícita una prohibición. Dice la teoría alemana que hay dos tipos de prevención, una general y una especial. La general es la que trae consigo la norma por la amenaza a aquella persona que se puede ubicar en ese supuesto. En nuestro país no está prohibido el homicidio, está sancionado el homicidio. Es por eso que la prohibición o la prevención general es la norma misma. Aquel que prive de la vida a otro será sancionado con prisión de 8 a 20 años de prisión. Y hay también una prevención especial o directa, que es aquella consistente en sancionar directamente a la persona que se haya ubicado en el tipo penal. Cosa que en este país no sucede y es de lo que nos dolemos todos los días: corrupción, impunidad. Y esto lo toco como preámbulo porque precisamente lo decía el maestro Buitrón, referente a la presentación del número de averiguaciones, bueno, referente al número de sentencias condenatorias. Si hay millones, bueno, no millones, pero cientos de miles de personas que van al fisco y solamente tenemos 74 sentencias condenatorias y solo la mitad de ellas con reparación del daño, ¿dónde están las autoridades? ¿Se requiere de mejores leyes o se requiere de mejores personas encargadas de aplicarlas? Ese es el principio de la impunidad. Delito que no se castiga, delito que se repite. Y es lo que pasa en este país. ¿Pero por qué pasa eso, al menos en este país? Porque por una cuestión de corrupción. Y esto lo digo en todos los foros. Una corrupción stricto sensu, es decir, propiamente dicha, el cochupo, pero también una corrupción lato sensu en su versión de lo que es la ineptitud de los servidores públicos para aplicar las leyes y para proponer al legislativo aquellas leyes que sirvan y que puedan aplicarse verdaderamente. Y eso también aplica a las personas, como decía el maestro Buitrón, aquellos que están investigando este tipo de conductas. Es por eso que vuelvo a preguntar, ¿requerimos en realidad de una reforma para combatir el comercio de facturas falsas? Y es más, yo lanzo en este foro y en este momento un reto a un debate público para comprobarles que no es necesario. No es necesario. Necesitamos gente
servidores públicos capacitados, como decía el maestro y colega Buitrón, es penoso. A ver, estamos hablando de sancionar la venta de facturas a la luz del artículo 113, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Señoras, señores, es un insulto a la inteligencia. Podrá sonar verdaderamente fuerte, pero es la triste realidad. El maestro Buitrón empezaba en su exposición haciendo una comparación del artículo 113 en su fracción tercera con los artículos 108 y 109 que contemplan la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparable respectivamente. A ver, ¿qué sanciona el 113? Se impondrá, dice el tipo, se impondrá sanción de 3 meses a 6 años a aquel que expida, enajene o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos o contratos simulados. Padrísimo. Este artículo, este tipo penal creado en esta fracción tercera fue incorporado al Código Fiscal de la Federación en la reforma de diciembre de 2013 con vigencia a partir de enero de 2014. Y con bombo y platillo salieron a aplaudir que era la primera ocasión en que en el sistema jurídico mexicano se sancionaba la venta de facturas. Pues yo lo aplaudo, pero para la verdad, para una comedia. Y lo aplaudo para una comedia. Disculpen, me quedan 5 minutos, ¿me permitirían extenderme un poquito más? ¿No hay problema? Gracias. Disculpa, doctor. Gracias. A ver, les decía, es irrisorio sancionar la venta de facturas con esto. Desde hace más de 37 años, fecha en que se expidió el Código Fiscal de la Federación, si mal no recuerdo, diciembre de 81, empezando la administración del entonces presidente López Portillo, se expidió este Código Fiscal. Y desde ese entonces existe un artículo 109 que contiene y sanciona la defraudación fiscal equiparable, en donde dice que se sancionará con las mismas penas del delito de defraudación fiscal a quien, fracción primera, consigne en sus declaraciones deducciones falsas. ¿Sí? ¿Qué es una deducción falsa? En pocas palabras. Pues una factura falsa, ¿no? ¿Para qué? Para deducir IVA, para deducir renta, para acreditar IVA. Y la penalidad de este delito, como bien decía el maestro Buitrón, es de 3 a 9 años de prisión, que se puede aumentar hasta una mitad cuando concurren ciertas agravantes como el delito continuado, etcétera. ¿Era necesario crear un tipo penal para sancionar la venta de facturas? Les digo a mis alumnos, a ver, señores, vamos a sancionar entonces de hoy en adelante, para prevenir los homicidios de arma blanca, vamos a sancionar la venta de puñales, ¿no? Es lo mismo que contiene este artículo 113, fracción tercera. Dice, vamos a sancionar la venta de facturas. Sí, a ver, expedir una factura, sí, a ver, en mi despacho, yo estoy constituido como SC, a ver, se me ocurre por mis pistolas expedir una factura, un CFDI de 1,000 millones de pesos. Lo expido. Y decía también el maestro Buitrón, es un delito que no es de resultado. ¿Cuándo causa perjuicio al fisco federal? Cuando se consigna en la declaración. Y eso ya estaba previsto en el 109, fracción primera. ¿Cómo es que se vienen a burlar de los mexicanos, los de la Secretaría de Hacienda, a decirnos que ahora van a sancionar la venta de facturas con el medio comisivo?
Es decir, vamos a sancionar la venta de puñales, o sea, mutatis mutandis, vamos a sancionar la venta de facturas para que no haya defraudación fiscal. Es decir, vamos a sancionar la venta de puñales para que no haya homicidios por arma blanca. Es lo mismo. Y además con una penalidad menor y con un delito que se persigue de oficio. Y además con un plazo de prescripción menor. ¿Es posible que esto lo hayan hecho? Pues sí, lo hicieron, lo aprobaron. Y yo quisiera hacer una precisión respecto a lo que decía el maestro Buitrón. La Procuraduría Fiscal de la Federación sí tal vez ha presentado 0 querellas por este tipo de delito. Nada más que tal vez faltaría consultar la fuente del SAT. En el SAT, tiro por viaje, presentan querellas las administraciones locales jurídicas que sí tienen facultad para presentar querellas por estos delitos. Tiro por viaje presentan ese tipo de denuncias. Pero, a ver, volvemos a lo mismo. En nuestro sistema jurídico mexicano y en muchos otros existe lo que es el principio non bis in idem, que no se puede sancionar 2 veces la misma conducta. Y les voy a poner un caso de un político que está sujeto a proceso penal actualmente, y muchas personas relacionadas con él están sujetas a proceso penal. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues en lugar de que estas empresas que le facturaban y que ayudaban a desviar recursos fueran sancionadas por defraudación fiscal, ¿qué fue lo que hicieron? Presentaron denuncias por artículo 113 con una penalidad de 3 meses a 6 años. Entonces dices, pues padrísimo, pues hasta procedimiento abreviado, sí, soy culpable, 3 meses y adiós. Oye, ¿y la defraudación fiscal? No, sorry, ya no puedes sancionarlo por defraudación fiscal porque es por el mismo hecho que ya lo sancionaste, ya no lo puedes volver a sancionar. Oye, es que es el medio comisivo. Pues sí, ¿cómo es posible que en lugar de sancionar el resultado, sancionemos el medio comisivo? Volvemos a lo mismo, la venta de puñales. No es posible, y esto ya lo vimos en la práctica, en un caso emblemático de la vida política nacional. ¿Queremos seguir así? ¿Queremos seguir con ese tipo de reformas? Y todo esto fue producto de la reforma de diciembre de 2013, con vigencia a partir de enero de 2014, en donde también, para combatir la venta de facturas, crearon el 69B, que sí, la verdad, el artículo 69B sí ha tenido éxito y ha tenido un efecto recaudatorio. Por eso se ha elevado la recaudación parcialmente en algunos rubros. ¿Por qué? Pues ante el temor de ser ventaneado en la lista provisional o definitiva, dicen, no, pues yo pago, muchos así los espantan. Digo, es un instrumento válido, ¿no? Pero este artículo 69B está bien desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista penal, a ver, yo los invito a que lean el primer párrafo del artículo 69B y dice, digo, conceptualmente, que las operaciones amparadas en comprobantes fiscales, los comprobantes fiscales expedidos por empresas o personas o contribuyentes que no cuenten con los recursos o la infraestructura para la prestación de objeto del contrato o para la entrega del bien, se considerarán inexistentes. ¿Qué significa esto? Si la operación es inexistente, la deducción es falsa y el acreditamiento es falso. Entonces, ¿cómo se sanciona? Lo acabamos de ver. ¿Conforme al 113? No, conforme al 109, fracción primera, que dice que se sancionará con la misma pena del delito de defraudación fiscal, 3 a 9 años de prisión, a quien consigne en las declaraciones fiscales deducciones falsas. Dices, pues ahí está la solución, muy bien. Pero yo los invito también a que lean el último párrafo del 69B, y dice también conceptualmente que cuando la autoridad detecte que un contribuyente haya hecho uso
de este tipo de facturas expedidas por empresas que no tienen la infraestructura para proporcionar los servicios o entregar los bienes objeto del contrato, deberán de ser sancionadas conforme a el Código Fiscal de la Federación en términos de la fracción cuarta del artículo 109, es decir, como actos simulados. Es decir, la primera fracción dice son operaciones inexistentes y se sanciona como deducción falsa. Pero la última, el último párrafo, ¿qué dice? No lo sanciones como operación inexistente, sanciónalo como una operación simulada. Te vas a otra fracción del 109 de la defraudación fiscal equiparable, la fracción cuarta. Tú dices, ah, caray, pues entonces, pues ¿cómo lo sanciono? ¿Con la fracción primera o con la fracción cuarta del 109? Eso fue lo que hicieron estos genios de la Secretaría de Hacienda al crear el 69B. Y disculpen las cosas por su nombre, lo sostengo en este foro, en mis libros, en mis publicaciones y en mis artículos. No se puede tapar el sol con un dedo. Eso fue la reforma de diciembre de 2013. No se vale, es una ofensa primero a la inteligencia humana y segundo al combate a la impunidad. Pero esto no queda ahí. Si en base a un principio de especialidad queremos sancionar conforme al 69B este tipo de compraventa de facturas como un acto simulado, señores, señoras, ¿cómo vamos a acreditar una simulación? Ustedes saben, aquí hay muchos abogados. Para hablar de una simulación tenemos que acreditar la simulación. La simulación es absoluta o es relativa. ¿Vamos a llevar un procedimiento previo a eso? No. Pero la simulación a su vez es un engaño. Pero si es un engaño, entonces esto se subsume en lo que es la defraudación fiscal equiparable, la defraudación fiscal genérica, prevista en el artículo 108. Y el artículo 108 dice que se sancionará, se considerará defraudación fiscal, o comete el delito de defraudación fiscal, quien con uso de engaños, como sería una simulación, omita el pago de contribuciones. Entonces tú dices, ah, caray, pues ya más complicada me la pusieron, o sanciono conforme de acuerdo con el 69B, aplico su primer párrafo y me voy por 109 fracción primera de defraudación fiscal equiparable, o por defraudación fiscal equiparable en su modalidad de la fracción cuarta por actos simulados, o me voy por el 108 de defraudación fiscal genérica. Hasta la fecha, la autoridad no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. ¿Y qué se ha generado? Pues impunidad. Porque por ahí decía algún compañero distinguido como los de esta mesa, no sé si en esta mesa o en la anterior o en las dos, que contraten abogados, por favor. ¿No? Contraten abogados, no solamente para aplicar la ley, sino también para hacer las propuestas, hombre. No se vale. Ahora bien, en esta misma reforma de diciembre de 2013, donde se creó este famoso 69B que dio lugar a este galimatías para provocar la impunidad, para sancionar el uso de facturas falsas, también se crea el artículo 113, fracción tercera, en donde desde esa fecha se sanciona este artículo que ahora es objeto de una pretendida o un pretendido proyecto de reforma. ¿Sí? Van a decir, a ver, no me quedó claro el 69B, no sé cómo se sanciona el uso de facturas falsas, si conforme el 109 fracción primera, 109 fracción cuarta o 108. Ah, bueno, no conformes con eso, en la misma reforma dijeron, pues al que expida, enajene o adquiera facturas falsas, se le sancionará con 3 meses a 6 años de prisión. Dices, caray, pues entonces, ¿ahora cuál aplico? ¿El 109 fracción primera, el 109 fracción cuarta, el 108 o el 113 fracción tercera? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el SAT? Pues el SAT fácilmente, pues, a ver, utilizaste una factura de una empresa que está listada en el 69B, ahí te va una querella por, una denuncia, por 113 fracción tercera, sin saber lo que esto significa.
O sea, ¿cómo es posible que le estén sancionando no por el homicidio, sino por haber comprado el cuchillo? Es lo mismo, lo están sancionando por comprar la factura, no por consignar la factura. Decía el licenciado Buitrón, no me crean a mí, lean mis libros. A ver, ¿vamos a sancionar la evasión fiscal o vamos a sancionar nada más la venta de papel con una sanción, un delito, como un delito menor? Ah, pero dicen ahora varias voces, muy respetables, por supuesto, muy respetables. A ver, el 113 no ha sido efectivo. No ha sido efectivo porque primero tiene una penalidad ínfima, de 3 meses a 6 años de prisión. Vamos a subirla de 2 a 9 años de prisión. Es más, vamos a ponerle 40 años, caray. El problema no es si le pones 20 o 30 o 40, el problema es que apliques la norma, pero que apliques la norma adecuada y que no se creen normas que solamente crean confusión, impunidad y excesos. Entonces, ante esto, yo he llegado a la siguiente conclusión. Esta reforma de diciembre de 2013, con vigencia a partir de enero de 2014, que crea el 69B, que crea este artículo 113, fracción tercera, es producto de mentes, cualquiera de las dos siguientes les voy a decir, bueno, de cualquiera de las dos siguientes que voy a mencionar. Producto de la ineptitud o una verdadera perversidad. Una verdadera perversidad para ayudar y evitar la sanción de aquellas personas que en realidad sí están cometiendo defraudación fiscal. Entonces, ¿por cuál me inclino? Bueno, me reservo el comentario, pero ustedes pueden llegar a sus conclusiones. Pero esta reforma de 2014 no se vale, es un insulto. Y a los resultados el doctor Buitrón nos llevó. ¿Qué hemos tenido? ¿Se ha elevado la recaudación por la sanción penal que se ha impuesto? No, se ha elevado a la recaudación por las listas del 69B, pero sanciones penales por esto no ha habido. Entonces, conclusión, respecto del 113, ¿vamos a sancionar la venta de puñales o vamos a sancionar el homicidio? Mutatis mutandis, ¿vamos a sancionar la expedición de facturas falsas o la consignación de facturas falsas en las declaraciones que traen consigo como consecuencia la evasión del pago de los impuestos? Entonces, ¿para qué nos estamos desgastando en reformar un artículo 113, fracción tercera, para ponerle mayor penalidad, para considerarlo delincuencia organizada? ¿Saben lo que debemos hacer? Derogar el artículo 113, fracción tercera. ¿Para qué? Para aplicar el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación con una penalidad mayor. Eso es lo que tenemos que hacer, derogar el artículo 113, fracción tercera. Y reitero, reto a debate público a cualquier persona para debatir el tema, para que vean los resultados perversos de esta, bueno, perversos o ingenuos de esta reforma y evitar caer en una reforma que nos lleve todavía a un precipicio de insospechadas consecuencias. Además, le recuerdo que no podemos sancionar como delito de prisión preventiva oficiosa, ¿sí?, como delito de prisión preventiva oficiosa al 113, porque no está en la Constitución. No está en la Constitución. Entonces, para poderlo hacer de prisión preventiva oficiosa hay que reformar el 19 de la Constitución, no hay que reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por último, ahora sí ya me dio un ultimátum. Les quiero decir que respecto de la persecución, es un tema que está relativamente relacionado con esto, no relativo, directamente relacionado con esto, el combate de la defraudación fiscal y el lavado de dinero. De acuerdo con la reforma
los términos en que se hizo la reforma al Código Fiscal de la Federación, el lavado de dinero y la defraudación fiscal no se pueden perseguir simultáneamente. ¿Por qué? Porque los tratados a los que ha suscrito México lo prohíben, y las reformas que ha hecho México en esta materia han sido desafortunadas. En fin, me quedo con muchas ideas, me quedo con muchos temas, los pueden consultar en mi página web, donde hay videos, pueden consultar mis libros, ahí viene todo lo que estoy comentando, no vengo aquí a sorprender a nadie. Aprovecho, reitero el agradecimiento a este foro. Como le dije, señora senadora, yo vengo a decir la verdad, y lo que lo digo lo sostengo, y es más, también reto a debate a cualquiera a debatir en contrario. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro Ambrosio Michel, y ahora le vamos a conceder el uso de la palabra al doctor Virgilio Tanús, en representación del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Adelante, por favor, Virgilio. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a la senadora Minerva Hernández la invitación, Arturo Pueblita, gracias por la confianza. Trataré de ser muy eficiente en los 30 segundos que me quedan. No, la verdad es que… Se amplía, pues. Gracias. Celebro no ser el único en contra de esta propuesta. Le vamos a echar un montón a Gonzalo si es que es el que está a favor. Y bueno, se ha dicho mucho aquí, pero bueno, para tratar de ponerle un poco más de limón a la herida, porque creo que hay todavía materia de discusión. ¿Por qué esto no va a funcionar y por qué esta propuesta no va a lograr el resultado que se espera? En México hemos olvidado para qué sirve el derecho penal, para qué fue creado el derecho penal y sobre todo cuándo debe intervenir el derecho penal. Aquí nos encanta cuando tenemos algún tema de alarma social, algún escándalo, inmediatamente meterle más derecho penal al tema, y más derecho penal, y más derecho penal. Y si ya hay derecho penal, pues entonces incrementemos penalidades. Aquí lo hemos dicho claramente, esa no es la solución. Una parte esencial del derecho penal es lo que llamamos el carácter fragmentario del derecho penal. ¿Qué es este carácter fragmentario? El derecho penal únicamente debe de intervenir ante las conductas que lesionan de mayor manera los bienes jurídicos más relevantes. Cuando el resto del ordenamiento pueda intervenir de manera más eficiente, el derecho penal no tendría por qué hacerlo. Eso es lo que llamamos verdaderamente un derecho penal mínimo, contrario a lo que hace en nuestro país. Aquí tenemos un derecho penal máximo que además es ineficiente. Entonces, cuando el derecho penal, que es la última ratio, es decir, la última razón del Estado, es la herramienta más radical con la que cuenta el Estado mexicano, se vuelve ineficiente, ¿qué sigue? Entramos en un círculo vicioso y entramos realmente en un colapso absoluto. Lo que tenemos que hacer antes de huir hacia el derecho penal es fortalecer el resto de los ordenamientos. En este caso, claramente, el derecho tributario. Sin duda, el derecho tributario tendría mayores y mejores herramientas, con un mucho menor costo social, que lo que podemos hacer utilizando el derecho penal. ¿Y por qué? Porque toda vez que el derecho penal es esa herramienta más radical con la que cuenta el Estado, únicamente podemos sancionar penalmente lo que llamamos conductas dolosas. Es decir, en materia penal no vamos a condenar a alguien porque culposamente utilizó una factura falsa. El juez en materia penal y el fiscal en materia penal va a tener que acreditar que un servidor, Virgilio Tanús, adquirió una factura con el conocimiento previo de que es falsa. Y esa es la gran diferencia entre el derecho penal y el resto del ordenamiento, el dolo. Y esa materia de prueba, que es realmente compleja, pues nos da una gran margen de maniobra a los que somos defensores en materia penal, y finalmente seguramente vamos a propiciar impunidad.
¿Y por qué? Porque además estas empresas fantasmas, ¿cómo se constituyen estas empresas? Pues yo agarro dos gentes de recursos realmente bajos en materia económicos, les ofrezco 2,000 pesos para que vayan y constituyan una empresa y me dejan 3,500 cheques firmados en blanco. Y así empezamos a mover el dinero. Quienes tienen esas empresas fantasmas y que facturan, créanme que no es la persona física que se acercó a vendérselas. La persona física que se acercó a vendérselas, créanme que él no forma parte del consejo ni es presidente del consejo de administración de esa empresa. Entonces, además, ni siquiera vamos a dar con físicamente quién es esa persona, lo cual más complicado nos pone el camino en materia penal, porque en materia penal, al final del día, yo tengo que meter a prisión a determinada persona física. En cambio, en materia tributaria y en el resto del ordenamiento, yo puedo combatir de mejor manera y eficiente las personas morales. Entonces, esto es lo que, como comentaba el maestro Buitrón, de ociosidad jurídica, que yo más bien lo he denominado como derecho penal simbólico, porque lo único que hacemos es huir hacia el derecho penal, venderle a la gente la imagen de que contamos con un gobierno atento, preocupado, enérgico, que reacciona de manera inmediata, y mandamos propuestas. Y así han tenido históricamente al poder legislativo en este país. Digo, aplaudo este foro y además, evidentemente, esperemos que nos escuche, porque creo que no solo una opinión, sino creo que estamos molestos, los que estamos aquí exponiendo el tema, porque realmente es un insulto a la inteligencia. Y al final del día, yo sí respondería a la pregunta de Ambrosio, diciendo, me parece que no es ineptitud, yo creo que es perversidad, ¿no? Me queda claro que esto no es culposamente. Esta manera en la que se ha venido legislando es, por supuesto, es doloso, ¿no? Y es doloso para beneficiar a unos cuantos en perjuicio de todas las finanzas públicas. Pero también me voy un poco más al antecedente, porque luego nada más hablamos de cuestiones reactivas. ¿Por qué la gente no paga impuestos? Yo creo que el día que en este país no tengamos decenas, porque es realmente vergonzoso, decenas de gobernadores prófugos, huidos, investigados, porque se han robado todo el erario, pues quizá ese día los contribuyentes empecemos a confiar un poco más en pagar nuestros impuestos. Y el día que se lo dejen de robar, pues seguramente también la tasa impositiva será menor, ¿no? Entonces, me parece que este artículo, este 113, la verdad es que adolece de una gran técnica jurídica, porque ya está contemplado. Si coincido plenamente con quienes me precedieron en el uso de la voz, ya existe. Y además, no solo legislarlo ahora de manera deficiente, sino además pretender incluirlo en un catálogo de delitos de prisión oficiosa, que además sería imposible, como comenta el maestro Michel, tendrá que ser una reforma al 19 constitucional, pero bueno, aunque se hiciera esa reforma al 19 constitucional, me parecería doblemente perverso. Porque entonces ahora lo que vamos a intentar, se ha hablado mucho y se tiene la creencia de que este nuevo sistema de justicia penal pues, es muy garantista. Y sí, realmente es un sistema en principio garantista porque uno de sus grandes pilares es la presunción de inocencia. Salvo cuando hablamos de estos famosos delitos de prisión oficiosa. En este nuevo sistema de justicia penal, los delitos de prisión oficiosa son mucho más arbitrarios su manejo y mucho más violatorio que en el sistema anterior. Porque ahora voy a estar detenido todo el proceso y voy a estar detenido después de la vinculación, en la carpeta judicializada, cuando al final probablemente voy a acabar saliendo absuelto. Entonces, los delitos de prisión oficiosa en el nuevo sistema, en mi opinión, son todavía mucho más graves y el tratamiento procesal es mucho más violatorio que en el sistema anterior. Entonces, primero nos vendieron, México da un gran paso al nuevo sistema de justicia penal, son muy pocos los delitos que serán de prisión oficiosa. Entonces, no se preocupen, en su sistema garantista, solo en pocos ilícitos de gran trascendencia nacional serán prisión oficiosa. Aplaudimos todos enormemente, internacionalmente fuimos reconocidos por el nuevo sistema, y ahora cada que podemos, con la voz bajita y calladitos, estamos incluyendo más y más delitos en ese 19 constitucional. Que si huachicoleros, que si ahora venta de facturas falsas, etcétera.
que por supuesto son conductas que afectan la estabilidad nacional y las finanzas públicas y que hay que combatirlos y que hay que perseguir, por supuesto que sí. Pero hay que tener mucho cuidado hacia dónde estamos enfocando las energías y los recursos estatales. No es una cuestión estrictamente de carácter penal. ¿Hay que perseguirlo en materia penal? Por supuesto que sí. Pero primero hay que perfeccionar y darle muchas mayores herramientas de persecución y de sanción y de reparación del daño en materia tributaria. Créanme que a cualquier contribuyente le va a doler más y va a ser mucho más fácil de imponer sanciones en materia administrativa o en materia fiscal, al final donde le dueles en el bolsillo, al final intentar lograr condenar penalmente a quien quizá funja como su presidente del Consejo de Administración. Porque créanme que los que hacen estas jugarretas y utilizan estas estrategias fiscales en sus empresas, pues él es el dueño del 99% de las acciones de la empresa. Pero les puedo asegurar que no es el administrador único, ¿eh? Por lo tanto, en materia penal, quien va a acabar estando privado de su libertad va a ser el contador o el administrador de la empresa, y no el que al final se está llevando el dinero al bolsillo. Entonces, aprovechamos este espacio y por supuesto que ahora es un nuevo Congreso, que sean mucho más sensibles a este tema. Sin duda hay que perseguirlo, pero hay que saber cómo perseguirlo. ¿La materia penal es una opción? Sí, es una opción, pero debe ser la última de las opciones, y únicamente cuando el resto del ordenamiento no es capaz. Lo que tendríamos que hacer es fortalecer el resto del ordenamiento, y sobre todo aquí con la Academia de Derecho Fiscal. Ellos sin duda tendrán mejores propuestas para fortalecerlo. La verdad es que en lo personal no podemos estar de acuerdo con una propuesta legislativa en materia penal así, porque nada más estamos dándole la vuelta al tema y estamos engañando a la gente. No vamos a resolver el problema, no vamos a mejorar ni incrementar la recaudación, y la impunidad va a seguir. No es una cuestión de penalidades, como decíamos aquí. Pues si fuera una cuestión de penalidades, pues pongámosles pena de muerte a todos. No es una cuestión de penalidades. México es de los países en todo el planeta con mayores penalidades en su código. Decimos que estamos en contra de la cadena perpetua, pero hay condenas de 300 años de prisión, ¿eh? O sea, este país somos expertos en el doble discurso. Tenemos que dejar ese doble discurso. Y como decía Ambrosio, bueno, pues hay que hablar con la verdad. Esto no está funcionando, ¿qué tenemos que hacer? Además es toda una política social, sin duda, ¿no? Porque aquí nada más estamos hablando de la punta del iceberg, que es al final del día cuando uno quebranta el fisco. Uno tendrá que estar con mayor motivación para pagar sus impuestos, el gobierno tendrá que implementar y distribuir de mejor manera esa riqueza, y al final quienes no lo hagan, pues sí ser sancionados. Pero con este método legislativo o estas propuestas legislativas, cuando menos en materia penal, no lo van a lograr. Les agradezco mucho el espacio y seguimos aquí a la reflexión. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Virgilio Tanús, y a continuación le pediría a mi amigo, el maestro Gonzalo Alanís, en representación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que dirija su ponencia. Por favor, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto encontrar viejos y reconocidos amigos. Quiero agradecer inicialmente a la senadora Minerva Hernández por la invitación formulada a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quien a su vez me ha pedido que venga en su representación a hablar sobre un tema que sin duda representa una enorme problemática social y política financiera de nuestro país, pero a la cual pues yo tengo la honestidad de decirles, la cual no soy especialista. Estamos acompañando a un panel de gente con una larga y reconocida trayectoria en la materia penal fiscal. Yo me podría definir como un humilde procesalista, pero pues vamos a tratar de hacer nuestras reflexiones en el marco que pues nos ha permitido la experiencia conocer a lo largo de algún tiempo. También quiero agradecer a la doctora Gabriela Ríos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al maestro Arturo Pueblita haberse dado la tarea de organizar este tipo de foros
y pues habernos dado la oportunidad al medio, al foro de abogados penalistas de este país para poder expresar nuestra opinión, que probablemente no sea una opinión tersa, pero pues sí va a ser una opinión en bloque, porque todos coincidimos plena y absolutamente en que se están cometiendo graves errores, errores técnicos en la redacción y en el impulso de la misma. Quiero yo empezar a comentarles que desde un punto de vista teórico ha quedado más allá y por total y absolutamente demostrado, acreditado, que la política criminal de incremento de penas no inhibe la impunidad. O sea, y este es un tema que se ha acreditado y se ha demostrado a lo largo de muchos años. En México hemos transitado a lo largo de épocas, de etapas en las cuales, en relación a sistemas específicos y de plataformas políticas, se ha tomado la decisión equivocada de buscar, allanar, combatir, perseguir determinadas conductas con el incremento de las penas. ¿Qué es lo único que históricamente se ha logrado con esto? Pues mayor impunidad. Mayor incremento, mayor impunidad. ¿Y qué es lo que le genera al sistema o a la maquinaria que procesa y que persigue el delito? Pues una incapacidad técnica para poder generar unos protocolos correctos de investigación y que lleve esos asuntos a hacerlos del conocimiento de un juez que posteriormente le imponga la sanción. Entonces, no voy a hacer yo no voy a dar un posicionamiento específico al tema del 113, simple y sencillamente, de manera genérica, les comento que es una decisión equivocada, probada histórica, sociológicamente, que pueda tener un final feliz, el incremento de la pena para atender concretamente conductas que le preocupan al sistema, que le preocupan al Estado, que le preocupa a la sociedad mexicana. Como bien lo han expresado quienes me anteceden, las conductas que se están queriendo prevenir, que se están queriendo perseguir, ya están previstas en otros artículos, en otros tipos penales. Entonces, me sumo y me adhiero al contexto de la ociosidad, de la ocurrencia y probablemente, tenebrosamente, pues a la perversidad. Nos preocupa a los abogados organizados y no organizados de este país que se esté cayendo en ese tipo de prácticas. Tenemos enormes tareas, una enorme agenda para seguir avanzando en los temas de consolidación de nuestro sistema de justicia penal en México, como para que sigamos recargando estos mantos, pues nuestro cimiento normativo con tipos penales que a la postre lo único que van a hacer es complicar las tareas del órgano persecutor del delito. Aquí se comentó que es correcto y creo que es éticamente necesario llamar a las cosas por su nombre y en su exacta dimensión. Yo lanzo la pregunta, ¿cuál es la conducta que hoy por hoy le preocupa al Estado mexicano y que pretende combatir con el incremento a la penalidad, a la punibilidad del artículo 113? Es como lo comentaba Ambrosio, es la venta y comercialización del puñal, es la evasión o concretamente es el fenómeno de corrupción en las altas esferas gubernamentales. Las cosas por su nombre, es mi reflexión. Últimamente, bueno, en los últimos años, lustros, décadas, se ha acrecentado el fenómeno de impunidad al fenómeno delictivo llamado cleptocracia. No hay herramientas, no hay instrumentos jurídicos que alcancen a las personas que
planean, ejecutan, organizan y se ven beneficiados con el desvío de recursos públicos a través de estructuras y a través de organizaciones como las que se pretende equivocadamente combatir en esta reforma al Código Fiscal. Y también incluyendo la idea o la pretensión de subirlo a la Ley Federal de Delincuencia Organizada. ¿Qué es lo importante entonces? Definir cuál es la conducta que vamos a reprochar, cuál es el bien jurídico que tutela la norma. ¿Qué se debe evitar desde un aspecto técnico jurídico? Pues la duplicidad y la triplicidad del tipo penal. ¿Qué se va a sancionar? ¿El medio comisivo o el fin de la conducta? Son preguntas que se tenían que haber cuestionado, que se tenían que haber formulado antes de presentar un documento con la seriedad y con la profundidad que debe tener este tipo de propuestas. Como comenta mi amigo Virgilio, pues muy serio, me adhiero, la materia penal tiene una enorme complejidad. Quizás el mayor reto de la materia penal es vencer al principio de presunción de inocencia. Cuando un juez en esta materia toma la determinación de condenar a una persona que comete o que forma parte de esta comisión del delito, tiene que hacerlo venciendo, yendo más allá de cualquier duda razonable. En la materia fiscal, con tanta complejidad que nos arroja esa multiplicidad de normativa, yo veo, percibo muy complicado para los operadores, para los agentes del Ministerio Público, para los jueces, para los propios abogados que forman parte de las instituciones en materia fiscal, que logren vencer esos dos aspectos fundamentales de la materia penal, que rompan la presunción de inocencia y que vayan más allá de la duda razonable. Así es como se plantea el modelo de justicia penal vigente. Luego entonces, ¿qué se requiere para la persecución penal? No solamente de estas figuras delictivas, sino de todas, una profesionalización absoluta de los operadores del modelo. ¿Cuál es la realidad? Y es una realidad preocupante no solamente para quienes formamos parte de los foros y colegios de abogados, también para la sociedad, también para operadores, también para las personas que forman parte de organizaciones civiles. Y es una realidad, señores, es sabido por todos. Nuestro sistema, nuestro nuevo sistema de justicia penal está al borde del vacío, está colapsando. Necesitamos tomar medidas urgentes para realizar, aplicarle los ajustes que lo hagan viable. Este tipo de medidas, este tipo de iniciativas, de reformas, de complicación en los tipos y en los planes de persecución penal, no benefician, no contribuyen a la consolidación del modelo de justicia penal que tenemos vigente en México. Yo hago votos para que en este foro, que nuestros nuevos integrantes de la Cámara de Senadores, nuestros diputados, tengan certeza en sus decisiones. Pero además hago y formulo una muy atenta y cordial invitación. Los abogados organizados de este país estamos a su disposición, nos ponemos a sus órdenes para que podamos reunirnos, para reflexionar, para platicar, para poderlos asesorar, para que vayamos mano a mano en la construcción de nuestras herramientas normativas que permitan salir del bache en el que nos encontramos y que no caigamos en errores que ya se han venido cometiendo en el pasado. Si buscamos entre todos poder afinar esta maquinaria nueva que nos regalaron y poderla hacer eficiente, esto va a funcionar.
Y esa es la invitación que me atrevo yo a hacer por parte, en representación de la barra mexicana Colegio de Abogados. Sé que Virgilio como coordinador, bueno, como representante del ilustre también nos hará el favor de acompañarnos, pero esa es la propuesta. Y pues bueno, finalmente pues agradezco infinitamente la invitación y también agradezco la oportunidad de venir a aprender de mis compañeros expertos en materia fiscal. Muchas gracias. Agradecerle a nuestro amigo, el maestro Gonzalo Alanís, en representación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, su participación en este panel. Bueno, a continuación me corresponde hacer uso de la voz y lo hago a nombre del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, en concordancia con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, respecto a este problema o problemática que estamos revisando en este seminario de discusión. De nueva cuenta, agradecerle la anfitrionía a nuestra amiga, la senadora Minerva Hernández Ramos, por abrirnos las puertas de esta Casa del Senado de la República, al ilustre, a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han formado esta alianza para presentar este seminario de discusión. El punto central, y aquí quisiera pedirle a mis amigos de la PRODECON, no los ubico, no se puedan levantar la mano, o ya se retiraron. Bueno, mis amigos de la PRODECON, que en este momento ya no están presentes, pusieron en la mesa del debate nacional una problemática muy compleja en el mundo tributario y en el mundo penal tributario de nuestro país. El problema de las empresas fantasmas, la venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y la evasión fiscal. Debemos de agradecer infinitamente esta preocupación del Ombudsman Nacional de los Contribuyentes de poner en la mesa del debate este tema. Revisamos las propuestas conjuntas que se han venido desarrollando a partir del pasado lunes en la sede del auditorio Fitzamugdio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y grandes panelistas abordaron el tema de cómo enfrentar esta problemática de las empresas fantasmas y los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Lo que no concordamos es que se plantee una solución de corte estrictamente tributarista. Nosotros, desde el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, la propia academia y el instituto, hemos considerado que la problemática debe abordarse, como es el nombre de esta mesa, desde el ámbito penal. Primera tesis: la comercialización de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, desde mi punto de vista, es delincuencia fiscal profesional, y lo debemos observar de esa manera. No se resuelve contaminando el sistema tributario, generando 2/3 partes de retención de IVA o un 10% de retención de ISR, o como lo han comentado los expertos panelistas que me han precedido, aumentar las penas del artículo 113, fracción tercera, ya propuesto como un segundo párrafo, o incorporarlo en la ley en contra de la delincuencia organizada. Nosotros planteamos desde el CMPT que esto debe enfrentarse con toda la fuerza del Estado. Combatir la comercialización de facturas falsas es un problema de seguridad nacional. La primera lámina, por favor. La siguiente. Cuando se presentó la exposición de motivos para incorporar el artículo 69B al Código Fiscal de la Federación, se dieron datos estadísticos por parte del Ejecutivo y señalaba, aquí lo tienen ustedes, que el fenómeno es grave
y que derivado del análisis de la DIOT de 2008 a 2012, se han identificado 316 facturadores, posteriormente llamado EFOS, que realizan operaciones por 105.369 millones de pesos con más de 12,000 contribuyentes, ahora llamados CEDOS, que utilizan indebidamente estas facturas, que operan operaciones simuladas, solo por lo que se refiere al impuesto al valor agregado. La fuente la tienen en la página 108 romano de la reforma al Código Fiscal de la Federación. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no estamos a favor de la propuesta PRODECON, porque se quiere resolver un problema de enfermedad fiscal sin un análisis clínico básico. No hay estudios, no hay análisis, no hay inteligencia tributaria en esta propuesta. En septiembre, el 8 de septiembre del 2013, la Presidencia de la República decía que el problema era de 105.369 millones solo por lo que hace al IVA. La siguiente, por favor. Ahí lo tienen. La siguiente. Hace unos días, para ser exactos, el 27 de agosto, el periódico El Economista publicaba esta nota, tomando como base un informe presentado por el administrador central de Planeación y Programación de la Auditoría Fiscal Federal. Y decía, en el periodo enero 2004 a agosto 2008, se han facturado 2.04 billones. La siguiente, por favor. Y en la nota decía que no sabían cuánto representaba de la recaudación. Esto es muy fácil, queridos amigos. Ese es el valor de actos o actividades y cualquier fiscalista lo sabe. O simplemente, como conocemos, el subtotal de la operación. Hay que ponerle el IVA. ¿Cuánto es el IVA de 2.04 billones? La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Saben cuánto es? Regresamos, por favor. Saque cualquiera de ustedes su teléfono. La siguiente por atrás. Y a 2.04 billones estamos hablando que el importe del IVA 2014-2018, que valen esas facturas falsas, es de 326.400 millones de pesos. Ese tamaño del queso Gruyère que hace estas facturas falsas a la tributación nacional. Reiteramos, sin análisis, sin inteligencia tributaria, sin política criminal de Estado, no se puede combatir un flagelo de este nivel. La siguiente, por favor. Todos hablan del 69B. Siempre que pregunto, ¿sabe usted cuántos han sido enlistados provisionalmente en una lista de esos CEFOS? Enero 2014, 17 de octubre del 2018. ¿Tienen el dato? 8.949 EFOS presuntos. ¿Saben cuántos han quedado en forma definitiva? Ahí lo tienen. 6.276, que equivalen al 70.13. ¿Saben cuántos de esos casos, de los 8.949, se han resuelto a favor del contribuyente dentro del SAT? Ahí lo tienen, 178 casos que equivalen al 2%. ¿Cuántos casos se han resuelto por sentencia a favor de esos contribuyentes? 113, que valen 1.26, y están pendientes por resolver el 26.6. Ahora ya lo saben, diría Ambrosio, busquen sus libros. Hay 8.949 EFOS, ¿esos son todos? ¿Esos son todos? Siguiente, por favor. Vamos. Nosotros hemos hecho en el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, hemos creado el Observatorio Mexicano de las Operaciones Fiscales Inexistentes. Seguimos día a día todo lo que ha publicado el SAT y tenemos casi 400 indicadores para revisar la problemática que representa este flagelo
a la seguridad nacional y a las finanzas públicas del Estado. Y vamos para allá. ¿Cuántos presuntos? Dijimos, 8,949, los tenemos por año, los tenemos por mes, los tenemos por lista. Véanlos ustedes. 2014, 620. La siguiente, por favor. 2015, 411. La siguiente, 2016, 1,674. La siguiente, 2017, 3,787. ¿Cuántos van del 2018? En total, la siguiente, 8,949. El primer indicador. ¿Cuántos han quedado definitivos? Es decir, que no pudieron desvirtuar. Decía Ambrosio Michel, regrésala por favor. Decía Ambrosio Michel, conceptualmente, no, yo lo voy a decir de memoria, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado expidiendo comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material directa o indirecta, o esté no localizado, es un EFO. Primer párrafo del 69B. De esos 8,949, ¿cuántos han quedado definitivos? Decíamos, la siguiente. Vean por año, síguelo. Vayan siguiendo. Estadísticas, datos analíticos, conocer la problemática, a qué nos estamos enfrentando desde el Estado. La siguiente. El total, 6,276 definitivos que no lograron desvirtuar la presunción. ¿Qué pasa con los que no lograron desvirtuar la presunción? Vamos adelante. Seguimos. Vean ustedes, vamos a analizar posteriormente otras gráficas. Los desvirtuados, aquí los tienen. 178 casos. Recuerden esa cifra, la anterior por favor, porque va a ser parte del análisis. La anterior, por favor. 6,276. Graben y apunten ese dato, van a verlo por qué. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Vamos a ver. El Centro Mexicano creó el Observatorio Mexicano de las Operaciones Fiscales Inexistentes porque necesitamos conocer de qué tamaño es la problemática a la que nos estamos enfrentando y no por ese simple hecho, que reitero, Prodecon puso en la mesa un debate nacional que nosotros los académicos mexicanos recibimos con gusto y aplaudimos la iniciativa. ¿Cómo resolverlo? ¿Tenemos datos? ¿Ustedes se van a dejar operar si no tienen análisis clínicos? ¿Permitiría el legislativo, el Senado de la República, la propia Cámara de Diputados, una propuesta sin datos, sin esencia, sin conocimiento? No, señores, no es posible. Mis compañeros de panel, y voy a hacer uso de esa situación, y no quiero que se rían, quiero que me excuse mi querida senadora, porque probablemente haga yo uso del mismo o más tiempo del que usó Ambrosio Michel. Aplauso, por favor. Seguimos. Creamos el observatorio. Vean ustedes. Si analizamos por autoridad que ha emitido, ¿cuántos casos de 69B ha emitido el área central? ¿Y cuántos las administraciones desconcentradas? Ahí lo tienen, 70-30. Tenemos un primer dato, que autoridad está detectando 69B. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Qué tipo de persona de esos 8,949 casos corresponden? ¿Cuántos son físicas y cuántas morales? Vean ustedes, hay cerca de 2,000 personas físicas incluidas ahí. Las tenemos por edades, las tenemos por sexo, las tenemos por grupos y rangos. Vean cuántos tenemos en personas morales, casi un 78%. Claro que es importante para el análisis. Usando las palabras de Santiago Nieto,
que los representó al gobierno electo el día lunes, él platicaba, junto con lo que señalaba Max Kaiser, no tenemos análisis ni inteligencia de Estado. Esto lo hemos hecho con las listas que ustedes conocen. ¿Utilizando qué? Claro, matemática aplicada. ¿Utilizando qué? Modelo de redes. Pero van a ver hasta dónde paramos, porque no nos proveen de información. Hoy, los ciudadanos mexicanos no tenemos acceso a información relevante. O no la sabemos pedir, o no nos la quieren dar. Y ahorita van a ver por qué. Vean ustedes el siguiente gráfico, por favor, la siguiente lámina. Personas morales, las tenemos por régimen de sociedad. Véanlo. Claro, es importante. Conocer el flagelo implica entrar a las entrañas de la problemática. La siguiente, por favor. ¿Por qué tipo de notificación el oficio presuncional de los 8,949? El 60% se ha notificado por estrados. No se encuentra el contribuyente. Claro, está localizado, ya lo liquidaron, ya se peló, ya se fue, ya dañó las finanzas públicas. 60%. Y todavía hay 1,600, casi 1,700 casos que todavía no sabemos. Véanlo. Inteligencia tributaria. Análisis específico. La siguiente, por favor. Este es sumamente importante para lo que queremos hacer y enfrentar el flagelo. Les dije, de los 6,276 definitivos, ¿cuántos ofrecieron pruebas ante el SAT y cuántos no? El 70, casi el 71% no ofrecen pruebas. Ahí la pregunta es clara. ¿Qué ha hecho el SAT con esos casi más de 4,400 casos? ¿Ya inició la querella? ¿O en su caso, ya inició la denuncia por el 113? ¿Dónde están? ¿Qué está haciendo la autoridad? No lo sabemos. A lo mejor muchos de esos se fueron al recurso de revocación. Otros más se fueron directo al juicio de nulidad. ¿Lo sabemos? No. ¿Tenemos la información? No. Nos paran. Ya no podemos seguir. Puedo decirles cuántos sí aportaron y cuántos no aportaron. No tengo más información. Claro, vamos a ver lo siguiente. Presuntos por administración centralizada. Si nosotros regresamos a la primera lámina, dijimos que se dividía en los oficios que manda el área central y los oficios que mandan las administraciones desconcentradas. ¿Y qué dijimos? Por administración centralizada, dijimos que habían fíjense, administración centralizada, de la lámina, por favor, 30-70 dijimos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué sucede? Vean ustedes, tenemos una clasificación por administración desconcentrada, la separación, los datos. La siguiente, por favor. Esto es importante. Los primeros 10 lugares, los de honor. ¿Cuáles son las administraciones desconcentradas donde hay más CEFOS de este país? Primer lugar, medalla de oro, Monterrey. ¿Hay algún amigo aquí, regio? Primer lugar. Pero vean ustedes, claro, una zona industrializada, debemos de presuponer que hay muchos empresarios, estos que llaman EDOs, que requieren este veneno fiscal. Primer lugar. ¿Pero qué les parece el segundo lugar? Zacatecas. ¿Habrá alguna razón de política criminal?
Gracias, quedan 5, pues ni modo. Hay que aprovecharlos, muchachos. Tercer lugar, la de bronce, Tabasco. Bueno, ahí tienen ustedes. Pero la siguiente, por favor. Presuntos por... ¿Acá es por locales o desconcentradas? Esta es por estados. Veamos a ver esos honrosos 10 lugares. Primer lugar, Nuevo León. Más casos de presuntos. Segundo, mis amigos de Veracruz, la de plata. Ah, tengo amigos de Jalisco, llevan bronce. Coahuila. Cuarto lugar. Ciudad de México, quinto. Baja California, sexto. Estado de... Ahí tienen los datos. ¿Saben dónde está produciéndose? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las políticas públicas? O, como decimos, la política criminal tributaria que se va a llevar a cabo. Siguiente, por favor. Aquí los tienen, por entidad federativa, les decía yo. Vean los 10 lugares. Nuevo León, Veracruz, Jalisco. Vean ustedes, Zacatecas en 9º lugar. Guanajuato, mis amigos del Bajío, 8º. El Estado, 7º. Tabasco, 10º lugar. Seguimos. ¿Qué pasa aquí, queridos amigos? Si nosotros observamos la LF-PIORPI, cuando se creó esta ley, se creó la unidad especializada en análisis financiero para detectar el problema de los delitos de lavado de dinero. Y se estableció un esquema basado en riesgos. Se generó, vean ustedes la fracción cuarta, dice, la unidad tendrá las siguientes facultades: coadyuvar con otras áreas en el desarrollo de herramientas de inteligencia, con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras para conocer la evolución de las actividades relacionadas con el lavado de dinero. Ahí está inserto en la ley para combatir el lavado de dinero cómo se debe de atacar una problemática relacionada con el blanqueo de capitales. No la tenemos en el mundo tributario. Seguimos, por favor. Estoy en lo último. La siguiente, por favor. Por lo tanto, vean ustedes el reglamento del SAT y lo que decía Buitrón Pineda. El artículo 10, fracción 45 romana del reglamento del SAT, que establece la competencia del procurador fiscal, establece una limitante. Primero, dice, debe de llevar y mantener actualizado un banco de datos con la información obtenida en el ejercicio de sus funciones. Pero se mantendrá absoluta reserva, salvo que dicha información deba suministrarse por las autoridades competentes. ¿Cómo ven? El siguiente, por favor. Lo mismo pasa con la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones, que mi amigo Ambrosio Michel en algún momento la dirigió. Y habla la fracción 11. Coordinar y participar en el desarrollo de políticas públicas. Eso es falso, señores. Lo que hacen es atender los asuntos que le manda el SAT para formular las querellas en materia de defraudación fiscal. La siguiente. La Dirección General de Delitos Fiscales, donde pidió información Buitrón, lo mismo. Debe participar y mantener políticas públicas. La siguiente, el control procedimental, las principales direcciones generales de la Subprocuraduría, lo mismo. ¿Dónde está la participación en políticas públicas? La siguiente, por favor. Lo mismo, las direcciones de investigaciones, ahí está. Todo es una réplica, lo que decimos nosotros, normas espejo, se van repitiendo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Hay que llegar a esto. Primero, nosotros le pedimos al legislativo, en particular al Senado de la República, por conducto de nuestra amiga la senadora Minerva Hernández, crear el Observatorio Legislativo de las Operaciones Fiscales Inexistentes. El Senado y el Congreso debe de tener acceso a toda esa información para establecer políticas públicas para combatir el flagelo de la evasión fiscal. Otro observatorio. Ustedes saben que hay observatorio de la corrupción, del secuestro, de los delitos graves, salen en la televisión.
Todo mundo da informes. Nosotros, cuando queremos saber cuántos casos de defraudación fiscal hay, cuántas querellas se presentaron, cuántos dictámenes técnicos, cuánto valen esos asuntos, de qué ejercicios son, el SAT nos niega todo. Si vamos con la Procuraduría Fiscal y le decimos, como lo hizo Buitrón, dime cuántos dictámenes te ha mandado el SAT, dime cuántas querellas has presentado, dime los ejercicios, dime los periodos, dime los montos, pasa lo mismo. Ya lo vieron ustedes, el 45. Y vamos con la PGR y le decimos, PGR, dime cuántos casos te ha presentado la Procuraduría Fiscal de delitos fiscales o los que se ha querellado el SAT directamente por los otros delitos. ¿Cuántas carpetas de investigación? ¿En qué etapa están? Si están en etapa de investigación, si están en intermedia, si están para juicio oral. ¿Cuántas sentencias has obtenido? Y lo mismo vamos con el Consejo de la Judicatura. Nadie da información. Todos se la reservan, todos las cuidan. Me queda un minuto, ya no me lo traigas. Pugnamos. Que no va a haber preguntas, de hecho lo debemos todo a mi amigo Ambrosio. Vamos allá. Pedimos también la creación del Observatorio Legislativo del Delito Fiscal. No podemos entender la problemática de la evasión fiscal en México si no tenemos información. Algo muy importante que subrayaría yo en mi propuesta: la creación de la unidad especializada en inteligencia tributaria. No basta la UIF. El SAT debe de tener, el organismo recaudador debe tener su propia unidad especializada en inteligencia tributaria para combatir principalmente la evasión fiscal. La creación del Consejo Mexicano para el Combate de la Evasión Fiscal, donde esté el SAT, la PGR, la UIF, la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, las cámaras, evidentemente las academias y los organismos no gubernamentales. Así como se presenta un reporte trimestral de las finanzas públicas, queremos un reporte trimestral del combate a la evasión fiscal. Y evidentemente que se necesita el desarrollo y utilización de la plataforma digital nacional. Y como lo repitió Santiago Nieto el lunes, y lo ha repetido tanto mi amiga la doctora Gabriela Ríos y mi amigo el maestro Arturo Pueblita, debe de formar parte de el Sistema Nacional Anticorrupción, el SAT, a través de esta unidad especializada en inteligencia tributaria. Y evidentemente también la unidad de inteligencia fiscal. Como ven, no basta con propuestas simples, ociosas, porque si no, nos pasarían dos cosas, sin reírnos. O sería la resortera de Mimit Pingüín, o la carabina de Ambrosio. Y es mejor, reitero, es mejor una reforma de época que una época de reformas. Muchas gracias. Entonces, Bueno. Muchísimas gracias al panel. Le pedimos por favor los ponentes de la última mesa de este seminario que pasen a ocupar sus lugares.